soy el detective Raúl Méndez. Me especializo en casos de niños desaparecidos, y la verdad, soy bastante bueno en esto. Uno de los mejores del país. Llevo haciendo esto poco más de 10 años y he documentado cada detalle de todos mis casos, por razones legales obvias y para que los padres preocupados o los tutores puedan leerlos si así lo desean. Déjame decirte algo, llevo años trabajando en este lado de la ciudad y, por lo general, es lo de siempre, un niño desaparece, los padres con dinero contratan a alguien para hacerle un perfil. Buscan en los lugares comunes y lo traen de vuelta, molesto, la mayoría de las veces. Otras veces, hay casos donde un niño es secuestrado, digamos, de un parque o un auto. Esos casos pueden ser un desastre, porque las probabilidades de encontrar al niño bajan drásticamente y aunque lo encuentres, puede que no esté en las mismas condiciones en las que se fue. Claro, se siente muy bien cuando reúnes a un niño con sus padres. Lágrimas bajando por sus rostros, y sí, puede que también se te humedezcan los ojos, pero igual te pagan. No el precio completo, pero suficiente para pagar las cuentas. Puede que esto suene un poco frío, pero tienes que aprender a mantener cierta distancia emocional si quieres durar en este trabajo. Porque las cosas que he visto, es como mirar al abismo más oscuro de la humanidad. Todos más o menos sabemos que existe, por las noticias horribles o por las cosas que aprendemos en clase de historia, los actos terribles que comete la gente casi a diario. Pero una cosa es oírlo y otra verlo con tus propios ojos. Lo peor de este trabajo no siempre es la sangre o la escena del crimen. Lo peor es mirar a los ojos del cliente y contarle todo lo que sabes. Describirle las peores cosas que le pueden pasar a un niño, a una madre. Eso te afecta, sientes lo que ellos sienten, esa esperanza de que tal vez aún puedan ver a su hijo, aunque sea una última vez, feliz bajo un árbol en verano. Pero cuando les das la noticia que no quieren oír, puedes ver en sus ojos como algo dentro de ellos se rompe. Es algo que no se puede describir bien en ninguna película o libro, a menos que lo hayas visto tú mismo. Y yo lo he visto demasiadas veces. Pero hay casos extraños, casos que rompen con lo habitual, si es que eso es posible en este trabajo. Casos tan raros que, aunque tengas toda la información necesaria, todos los lugares posibles por revisar y pistas que normalmente resuelven el caso, sientes desde el principio que no vas a llegar muy lejos. Que ese niño ya no va a volver. Es raro, pero incluso cuando le dices a los padres que no volverán a ver a su hijo, y ves sus caras desmoronarse, su mente cayendo en lo más oscuro, no sientes nada. Y quisieras sentir algo, te sientes mal por no sentirlo, pero no puedes. Solo una vez me involucré de verdad en uno de esos casos. Y fue un error que jamás volveré a cometer. Fue casi 2 años después de haber comenzado en este trabajo. Apenas estaba empezando a hacerme un nombre, y la verdad es que tenía buena fama. Tenía una habilidad especial para buscar en el lugar correcto en el momento adecuado, una especie de intuición natural, si se puede decir así. No era infalible, como si fuera un superpoder, pero a veces resolvía casos que hasta los mejores investigadores admitían que no habrían logrado. Aún así, yo era joven y no tenía mucho dinero. Aceptaba casi cualquier trabajo que me ofrecieran, solo por la paga. Un día, justo antes de salir de la oficina, recibí una llamada de una madre joven. Estaba hablando sin parar, muy angustiada, diciéndome que tenía que encontrar a su hijo lo más pronto posible. Obviamente estaba destrozada, pero, ¿quién no estaría así en su lugar? Me contó que la policía no le había ayudado en nada, y que podía estar en mi oficina en menos de 1 hora. No soy de rechazar ofertas así que acepté. Me quedé esperando, tal como me dijo. Unos 40 minutos después, escuché golpes fuertes en la puerta. Ya podía imaginar cómo estaría antes de levantarme siquiera. Giré la perilla,
pero ella tomó eso como una invitación a empujar con todas sus fuerzas. Me lanzó hacia atrás, apenas manteniéndome en pie, mientras ella entraba como un torbellino. Su cara parecía un vaso lleno de condensación, con lágrimas corriendo como si pudiera llenar una taza con ellas. Hice lo de siempre, calmarla, hacer que se sentara, darle algo caliente para tomar, y luego empezar a hablar de los detalles. Los datos del niño eran bastante claros. Se llamaba Mateo, tenía 11 años, era de piel clara, pelo negro corto, ojos marrones oscuros. Era delgado y medía 1.58, lo normal para su edad. Incluso me dio una foto reciente, de su cumpleaños, hacía solo 2 semanas. Déjame decirte, muchas veces tengo que trabajar con fotos que tienen años de diferencia. Incluso los adultos se ven distintos a sus documentos oficiales. Pero en poco tiempo, los niños pueden cambiar mucho de aspecto. Así que tener una foto tan reciente fue una bendición. Después tuvimos una conversación larga sobre cómo era Mateo. Qué le gustaba hacer, con qué tipo de niño se juntaba, si había motivos para que se fugara, todos esos datos que ayudan a hacer un perfil y empezar bien el caso. La información era tan útil que parecía que encontrarlo sería pan comido. Casi como si pudiera resolverlo en un día. Pero hubo algo que me pareció raro. Después de que la policía le diera respuestas vagas y sin compromiso, diciendo que mandarían una patrulla a dar una vuelta y prender las luces por ahí, me enteré de que yo no era el primer investigador que había contactado. Había acudido a casi todos los detectives privados del condado. Les dio la misma información, la misma cantidad de dinero como incentivo, más que suficiente para que cualquiera aceptara, y todos la rechazaron. Y sabes qué, tuve un fuerte presentimiento de que yo también debía hacerlo. Pero no le hice caso. Necesitaba el dinero. Y como dije antes, era joven. Mateo y su madre vivían en una ciudad llamada Valle Encantado. Ahora déjame contarte un poco de historia. En ese lugar hay muchas minas abandonadas. Se empezaron a usar a mediados del siglo XIX, y con los años fueron cerrándose, una tras otra, hasta que hoy no queda ninguna en funcionamiento. Después de eso, se empezaron a construir casas sobre esas minas, y comenzaron a haber problemas, colapsos de suelo, emisión de gases como metano y CO2, riesgo de que alguien cayera a los túneles, y hasta combustión espontánea del carbón que causaba monóxido de carbono. Por eso, algunas zonas fueron consideradas inhabitables, y la gente tuvo que abandonarlas. ¿Recuerdas esa intuición de la que te hablé antes? Pues gracias a ella, supe que el lugar donde vivían estaba cerca de una de esas zonas peligrosas, perfectamente a distancia para ir caminando. Así que decidí que ese sería mi primer lugar de búsqueda. Aunque ya era de noche, decidí que con la información aún fresca, lo mejor era actuar rápido. Así que preparé mi equipo de búsqueda, una mochila con herramientas útiles para hacer que revisar un lugar sea más seguro y efectivo. Cuando llegué, vi una calle llena de casas antiguas, una frente a la otra, en ambos lados del camino. El asfalto estaba agrietado y torcido, y la calle estaba cerrada al paso de vehículos, así que dejé el auto a un lado, me colgué la mochila al hombro y seguí a pie. Me acerqué a la primera casa, la puerta delantera estaba clavada con tablas y tenía un cartel que decía claramente que estaba prohibido entrar. Probé la manija de la puerta, estaba cerrada. Fui a la siguiente casa, mismo diseño, mismo resultado. Y así seguí varias veces hasta que llegué a una puerta, más o menos a la mitad de la calle, que desde lejos parecía igual a las demás. Pero al acercarme unos pasos, noté algo distinto. Miré bien la madera, no estaba bien alineada, se veía desajustada. El marco de la puerta también estaba inclinado. Seguramente el terreno debajo se había hundido un poco por culpa de los túneles de las minas.
Eso hizo que los clavos se aflojaran y que la cerradura se descolocara. Empujé un poco la puerta, con cuidado. Se movió ligeramente, lo que significaba que sí podía abrirse, aunque estaba muy rígida. Entonces me apoyé, ajusté mi cuerpo y empujé con el hombro, haciendo que se diera con fuerza. Tal como lo imaginaba, adentro estaba oscuro. Saqué de mi mochila mi linterna, una de esas militares potentes por la que había pagado bastante. Pero valía la pena, nunca se sabe en qué situaciones vas a terminar, y esta era una de esas. Asomé la cabeza, sin entrar del todo, y miré el lugar. Revisé cada rincón, no buscando a Mateo, si hubiera estado allí, lo sabría, sino revisando si había daños en la estructura. Todo se veía estable, o por lo menos estable a su manera, pero aún así debía tener cuidado. Podía haber sorpresas ocultas. Di mi primer paso. Apenas pisé el piso de madera, crujió tan fuerte que parecía que había pisado una familia entera de ranas. Las tablas estaban descolocadas, pensé, tratando de moverme sin romper nada. Avancé con muchísimo cuidado, y para que mi presencia no fuera intimidante, comencé a decir: Mateo. ¡Pum! Justo al decir su nombre, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Fue como si una ráfaga de viento la hubiera empujado, pero no sentí ninguna corriente. Además, había entrado usando todo el peso de mi cuerpo, no era posible que una brisa la cerrara. Respiré hondo y traté de calmarme. Pensé que quizás la estructura de la casa había cedido un poco y eso hizo que el marco de la puerta empujara hacia adentro. Si ese era el caso, salir después podía ser un problema, pero ya me preocuparía por eso más tarde. Ahora solo pensaba en encontrar a Mateo. Seguí caminando, aún más despacio. Mientras avanzaba por el pasillo, seguí llamándolo. Mateo. Mateo, ¿estás ahí? Mateo. Aunque confiaba en mi instinto y pensaba que él estaba ahí, no esperaba una respuesta. Hasta que me acerqué a las escaleras. Mateo. Y de repente escuché un susurro que parecía responder. Sí. Ese sonido me heló la sangre. La voz venía de arriba, de uno de los cuartos. Pero la forma en que el sonido se escuchó tan claro y tan cerca, como si me hubieran susurrado al oído, fue perturbadora. Subí lentamente los escalones de madera que crujían con cada paso, asegurándome de no poner todo mi peso en un solo punto. Cuando llegué arriba, vi un pasillo angosto. La casa era pequeña, seguramente construida antes de la guerra, o incluso durante ella. Había 3 puertas, 2 cerradas a la izquierda y una abierta a la derecha. La más cercana era la primera cerrada, así que fui a probarla. La manija no se movía. Estaba cerrada con llave. Mi siguiente opción era la puerta abierta a la derecha. Caminé lentamente por el pasillo hasta llegar al marco de esa puerta y miré hacia adentro. Era difícil ver bien al principio, pero el color de las paredes parecía haber sido celeste claro. Había una cama, demasiado pequeña para un adulto, y un baúl al otro lado de la cama, probablemente donde guardaban juguetes. También había un pequeño ropero infantil, y una repisa en la pared frente a mí, con esquinas redondeadas. Era evidente, este había sido un cuarto de niño. Esta casa, antes de ser abandonada, había sido de una familia. Lo raro era que este cuarto tenía muebles en buen estado, a diferencia de todo lo demás que había visto hasta ahora. Y no estaban dañados ni rotos. Por cómo estaban distribuidos, era como si hubieran dejado todo tal cual, perfectamente ordenado, como si hubieran salido deprisa pero sin caos. Entré con cuidado al cuarto, cubierto por una capa de polvo que parecía querer contarme el tiempo que llevaba vacío. Era un espacio silencioso, tranquilo, pero con una atmósfera inquietante. No era un lugar donde quisieras quedarte mucho tiempo.
Iluminé las esquinas con la linterna, buscando señales de movimiento o algo fuera de lugar. Apunté hacia la cama, estaba perfectamente tendida, como si nadie la hubiera tocado desde hace años. Sobre ella, había un pequeño grupo de peluches. Eran antiguos, desgastados, con los colores casi borrados. Me giré y revisé el baúl y el ropero. Las manijas todavía estaban cubiertas de polvo, lo que indicaba que nadie los había tocado en mucho tiempo. Pero encima de esos muebles, había más peluches, alineados uno al lado del otro. Me acerqué al centro del cuarto lentamente. Desde ahí podía ver bien la repisa que cubría casi toda la pared del fondo del cuarto. De un extremo al otro, había más peluches, descoloridos, viejos, colocados en fila, excepto en el centro. Allí había un espacio vacío, de unos 30 centímetros. Era demasiado exacto para ser casualidad. Apunté con mi linterna hacia ese hueco, y allí estaba, otro peluche, pero diferente. No estaba polvoriento, ni descolorido. No parecía viejo. Al contrario, estaba impecable. Tan nuevo que daba la impresión de que alguien lo había puesto ahí hace solo unos minutos. Era un osito, de pelaje marrón claro. Los ojos eran negros, brillantes, y reflejaban la luz como si me miraran directo. Me acerqué con curiosidad, con la linterna fija en él. Su boca tenía una costura perfecta, completamente simétrica, pero con una sonrisa extraña, casi humana, que me puso incómodo. No sabría explicarlo, pero tenía un toque siniestro. Y entonces, empezó a respirar. Sí. Su pequeño torso subía y bajaba, como si inhalara y exhalara lentamente, con un sonido jadeante y forzado, pero claro. Me quedé paralizado. Las manos me temblaban. Empecé a retroceder sin pensarlo, con los ojos fijos en el oso. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, otro sonido de respiración vino de otro lado. Giré bruscamente hacia la cama. Apunté la linterna y vi que otro peluche también había comenzado a respirar. Y eso fue solo el comienzo. Uno por uno, todos los peluches de la habitación empezaron a hacerlo también. Su respiración se volvía más fuerte, más rápida. En pocos segundos, se transformó en un ruido ensordecedor, una mezcla de jadeos y suspiros, como si todos hiperventilaran al mismo tiempo. Era tanto el ruido, que no podía ni pensar. Solo una idea brillaba en mi cabeza. Tengo que salir de aquí. Me giré y me lancé a correr, pero al mover mi cuerpo con fuerza, el suelo se vino abajo. Caí al piso de abajo, entre maderas rotas, polvo y oscuridad. Desperté aturdido. Todo me daba vueltas. Trataba con todas mis fuerzas de entender qué había pasado, de ubicarme. Abrí los ojos apenas unos segundos, pero un dolor punzante me obligó a cerrarlos. Desde el suelo, entrecerrando los párpados, pude ver que mi linterna estaba más adelante, encima de unos escombros. La luz se veía mucho más débil que antes. Seguramente había pasado bastante tiempo desde mi caída. Sin abrir los ojos del todo, moví los brazos despacio, por si tenía algo roto. Lo que me sorprendió fue el lugar donde estaba acostado. Era cómodo. Eso me preocupó. Si me había caído a través del suelo, debería estar sobre un montón de restos, con mi linterna cerca. Pero la linterna estaba a varios metros, sobre los escombros. Lo único que podía significar eso era que alguien me había movido. Esperando que mi mente se hubiera recuperado lo suficiente, abrí los ojos. Estaba acostado en un sofá de 3 plazas, viejo y cubierto de polvo, pero sin ningún trozo de madera ni escombros debajo. El dolor volvió de inmediato y tuve que cerrar los ojos otra vez. Pero justo antes, vi algo extraño, una figura oscura, quieta al borde de la luz débil de mi linterna.
Mi primera reacción fue pensar que era quien me había movido hasta el sofá. Pero lo que me puso nervioso no fue su presencia, sino la pregunta de por qué me había ayudado. Abrí los ojos nuevamente, concentrándome con todas mis fuerzas para ver con claridad. Y esta vez lo vi mejor. Estaba más cerca. Un chico. Cabello negro, piel pálida, ojos como puntos negros brillantes, con círculos oscuros alrededor. Su piel parecía que alguna vez fue clara, pero ahora era casi blanca, como enferma. Parecía tener unos 11 años. Los rasgos coincidían con la descripción de Mateo, pero era como ver un cadáver viviente de lo que alguna vez fue. No decía ni una palabra, solo respiraba fuerte y con dificultad. Y ahora, además de verlo, podía oírlo claramente. Mi cabeza empezaba a recuperarse, podía mantener los ojos abiertos más tiempo. Pero aún me sentía débil. Volví a cerrarlos por un momento. Respiré profundo. Nada tenía sentido. Mientras trataba de organizar mis pensamientos, él seguía respirando. Cada vez más cerca. Sentía sus jadeos frente a mí, como si estuviera justo al lado. Tomé valor. Iba a abrir los ojos, hablarle, preguntarle qué quería. Y lo hice. Pero entonces pasó algo que no esperaba para nada. Estaba justo frente a mí. Tan cerca que podía ver las venas en sus ojos, que seguían fijos en los míos, sin parpadear. Sentía su aliento frío bajando por mi cara, rápido, entrecortado. Pero lo peor fue que, a pesar del dolor, a pesar de lo difícil que era mantener los ojos abiertos, esta vez no podía cerrarlos. Estaba atrapado, mirándolo, sin poder moverme. Lo único que mi cuerpo podía hacer eran pequeños espasmos causados por el miedo puro. Miedo a lo desconocido. Miedo a no saber qué pasaría. Miedo de que eso que estaba frente a mí, si fuera Mateo. En realidad solo pasaron unos minutos. Pero para mí fue como si hubiera pasado una eternidad. Y entonces, la linterna parpadeó por última vez, y se apagó por completo. Quedé en oscuridad total. Las ventanas del lugar seguramente estaban selladas desde hace años, así que no entraba ni un rayo de luz. Pero apenas quedó todo a oscuras, la respiración de Mateo se detuvo. Otra vez estaba solo. Me tomé unos segundos para calmarme. Necesitaba recuperar el control de mi cuerpo y de mi mente. No podía quedarme allí tirado, esperando a ver qué pasaba. No tenía idea de qué más podía encontrarme. Me levanté con dificultad. Ni siquiera intenté buscar la linterna, sin baterías, ya no servía de nada, y no quería quedarme ni un segundo más del necesario. Me pegué a la pared y empecé a avanzar, deslizándome lentamente, usando el muro como guía. Mis dedos rozaban la superficie rugosa, tratando de encontrar alguna salida. Entonces sentí algo, una pequeña hendidura, como el marco de una puerta. Pasé la mano por el borde, sí, era una puerta. Saqué un poco la cabeza, esperando ver algo de luz del otro lado. Pero no había nada. Aún así, noté que al sacar la cabeza, mis oídos captaron mejor los sonidos de la casa. A lo lejos, hacia la derecha, escuché un suave golpeteo. No pude identificar qué era al principio, pero decidí avanzar hacia el sonido. Me seguí apoyando en la pared, con paso lento, casi sin hacer ruido. No quería molestar a quien fuera que estaba haciendo ese sonido. Y, más que eso, no quería atraer la atención de otras cosas que pudieran estar en ese lugar. Estaba tan concentrado en no hacer ruido, que no me di cuenta de que me estaba sintiendo muy cansado, hasta que fue demasiado tarde. Mi cuerpo se inclinó de pronto hacia la izquierda, sin aviso. Caí de lado, con un golpe seco y fuerte. El brazo izquierdo se estiró intentando frenar la caída, pero lo único que logró fue chocar con algo duro.
Aún acostado, pasé la mano para ver qué era. Toqué madera, rugosa. Empujé con la palma, no se movía. Pero no era alta, apenas unos centímetros. ¿Era una escalera? Quise comprobarlo moviéndome un poco más hacia adelante. Pero en ese momento, el golpeteo aumentó. Se volvió más fuerte, más rápido. Y ahí lo entendí. No era golpeteo. Eran pasos. Pasos pequeños. Descalzos. Y venían hacia mí. Ya no podía dudar. Tenía que arriesgarme y asumir que si era una escalera, que me llevaría a la entrada de la casa. Con el adrenalina al máximo, me lancé como pude, usando las manos y pies para moverme como un animal, a toda velocidad, hacia donde creía que estaba la salida. Los pasos, ahora ya zancadas, dieron la vuelta. El sonido era más claro, más seco. Ya estaba en el mismo pasillo que yo. Y se acercaba. Mi cuerpo ya no podía más. Pero mi mente no iba a rendirse. Choqué de frente contra una puerta, sin frenar, solo para encontrarla lo más rápido posible. Me impulsé con el picaporte, me levanté, y con ese mismo impulso, me lancé hacia atrás, empujando la puerta con toda mi fuerza. El algo ya casi me alcanzaba. Podía oír su respiración pesada detrás de mí. La puerta se abrió lentamente al principio, pero luego, con un golpe, se abrió de par en par. Ya no estaba corriendo, estaba rugiendo. Gritaba con furia. Usando el picaporte como agarre, me lancé hacia afuera, atravesando incluso las tablas de madera que antes sellaban la puerta. Las rompí al pasar, sintiendo como algunas de las puntas y clavos se incrustaban en mi cuerpo. Pero no me importó. Lo único que me importaba era estar fuera de esa casa. Lejos de esa cosa. Miré hacia atrás, no había nadie en la puerta. Me alejé como pude, cojeando, hasta llegar a mi auto. Conduje directo al hospital. Les dije que había tenido un accidente haciendo arreglos en casa. Me dieron el típico consejo de tener más cuidado la próxima vez y me atendieron como a cualquiera. Una vez que estuve vendado y remendado, volví a casa. Quería una sola cosa. Dormir. Dormir por muchas horas. Dejar atrás todo lo que había pasado esa noche. No me importaba Mateo. No me importaba su madre. Solo quería descansar. A la mañana siguiente fui a la oficina, como había quedado con la madre de Mateo. Se suponía que íbamos a reunirnos a las 10 en punto, para contarle lo que había encontrado. Esperé casi una hora. Nada. Entonces decidí llamarla, para presionarla un poco y de paso contarle lo que había pasado con su hijo, o lo que fuera que había visto. Pero no respondió. La llamada fue directo al buzón de voz. Y desde ese día, nunca volví a saber nada de ella. Intenté investigar un poco, buscar su dirección, pero en realidad, ella nunca me dio muchos datos sobre sí misma. Solo habló de su hijo. Ni siquiera me había dicho su nombre. Con el tiempo, traté de comentar el caso con algunos otros investigadores, así de pasada, para ver qué pensaban. Pero todos evitaban el tema. Se reían incómodos, cambiaban de conversación, como si supieran más de lo que decían. Aún así, cuando lo hacía, alcanzaba a notar una mirada en sus ojos. Un brillo extraño. Como si sintieran pena. Como si, por dentro, entendieran perfectamente de qué estaba hablando. No sé exactamente cuál es la lección en todo esto. Pero por cómo reaccionan todos, y por cómo se desarrollaron las cosas, aprendí algo que no quiero olvidar nunca. Hay niños desaparecidos. Que no están destinados a ser encontrados.